Muchas gracias. Pues seguimos con la segunda sesión de hoy, que va a estar muy interesante. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Tom Fröse, que es miembro del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigador asociado en el Departamento de Ciencias de la Computación del IMAS, o sea, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Es coordinador de un grupo de investigación sobre nuevas aproximaciones a la ciencia cognitiva, llamados 4E Cognition. Y le doy la bienvenida y, por favor, presenta tu ponencia. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en el Colegio Nacional con ustedes. Mi formación es en cibernética y también la ciencia cognitiva. Y desde hace mucho tiempo estoy haciendo investigación sobre la dinámica de la interacción social. Y básicamente mis líneas de investigación se enfocan en la robótica evolutiva, modelos basados en agentes, y básicamente estoy hablando sobre el parte de abajo aquí en este diagrama, donde tenemos dos agentes que están acoplados. Surge un proceso de interacción y aquí ya podemos hacer mucho trabajo de la vista de la complejidad, porque en la ciencia cognitiva actualmente todavía no es muy aceptado que aquí se puede descubrir propiedades que no se pueden reducir a los agentes como individuos, pero que tienen su propio nivel de análisis. Pero a través de los años me di cuenta que no se acaba aquí la historia, pero tenemos que tomar en cuenta otro nivel de análisis que es aún más lento, que son los procesos culturales. Entonces, una razón para venir a México hace más que 4 años ahora es exactamente estudiar este nivel aquí. Y tenemos un ejemplo muy interesante aquí, cerca de la Ciudad de México, que es Teotihuacán. ¿Por qué Teotihuacán? Pues es la ciudad urbana más temprana, más grande de todas las Américas, y la tenemos aquí muy cerca de nosotros. Entonces es como un laboratorio para estudiar el proceso de surgimiento de la civilización aquí en las Américas. Probablemente han escuchado sobre las excavaciones recientes. Estamos aquí en esta foto encima de la pirámide de la Luna. Aquí vemos la pirámide del Sol, y hacia atrás aquí es el templo de la serpiente emplumada.
y estaban excavando un túnel, ¿no? Encontraron enfrente de esta plataforma una apertura y excavaron así abajo de esta apertura, y aquí atrás es la pirámide, y encontraron muchas cosas. Fue muy exitoso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos muchos caracoles, otros tipos de ofrenda. Y regresando un momento, aquí al final del túnel vemos unos cuartos. Entonces, lo que llamó la atención de las noticias es que quizás aquí vamos a encontrar por fin el gobernador supremo de Teotihuacán, ¿no? La persona encima de toda esta ciudad. Pero ¿qué encontraron? Probablemente no han escuchado esta noticia porque, bueno, no hubo esqueletos. En lugar de eso hubo estas figuras, pero eso no es raro en Teotihuacán, porque no tenemos precedentes de tumbas reales. En lugar de eso tenemos un enfoque sobre el arte de la fertilidad. Aquí tenemos una pareja mirando hacia las estrellas. Entonces la pregunta surge, ¿qué tipo de gobierno hubo en Teotihuacán, ¿no? ¿Por qué no podemos encontrar los líderes? Bueno, hay dos aproximaciones. La aproximación clásica es aquí al lado izquierdo, debemos encontrar una jerarquía, ¿sí? Porque tenemos arquitectura monumental, tenemos regularidad en la planeación de la ciudad, la orientación. Sí hay evidencia un poco de la guerra, del sacrificio, hay un poco de inegalidad. Pero al mismo tiempo tenemos otros hechos que nos confunden, ¿no? Porque no hay tumbas reales, representaciones reales, no hay escritura, palacios en el sentido como en Egipto o Mesopotamia. Y a pesar de sí que encontramos este tipo de arquitectura y escritura en otras culturas al mismo tiempo, como los maya y los zapotec. Entonces fue una decisión intencional de Teotihuacán de no imitar a sus vecinos. Pero eso puede decirnos algo sobre, quizás aquí tenemos una organización social un poco diferente que los otros casos. Lo vemos un poco en las imágenes. Aquí un famoso mural de los maya que cambió fuertemente nuestro conocimiento porque anteriormente hubo el consenso que los mayas eran sacerdotes solamente interesados en las estrellas y eran más o menos pacíficos. Pero aquí vemos evidencia de la violencia contra humanos, están sangrando de sus dedos aquí. Y no hay duda quién está encargado aquí, ¿no? ¿Quién es el jefe? Él, ¿no? No hay duda, porque es en el centro, es encima, hay más espacio, alrededor todo está enfocado a su persona. Ahora, ¿qué tipo de presentación de su sociedad encontramos en Teotihuacán? Se ve muy diferente. Es algo así. No vemos jerarquía aquí, ¿verdad? ¿Quién es el jefe de toda esta gente? Todos están teniendo los mismos vestidos, casi nudos. ¿Sí? Están jugando con bolas, están mirando a las flores. Aquí hay personas jugando otros tipos de juegos. Entonces, si se presentan así, quizás sí refleje algún tipo de organización social diferente. Pero tenemos un reto conceptual, porque según los arqueólogos no es posible que no hubo una jerarquía social, porque si no hubo eso, ¿cómo es posible que que gestionaron esta ciudad tan grande por tanto tiempo, no tan exitosamente? Entonces, pero quizás solamente nos falta la imaginación, ¿verdad? Porque incluso los arqueólogos dicen, como con todos los aspectos de la arqueología, nuestras interpretaciones del pasado, de la complejidad del pasado,
solamente son tan buenos como nuestras herramientas conceptuales del presente. ¿Sí? Entonces, nuestra idea fue llevar unos conceptos de la complejidad y de la computación para ampliar nuestra imaginación sobre qué puede ser el cogobierno o el gobierno de Teotihuacán. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, primero hay que definir la topología de la red del gobierno. Nos enfocamos a los que se llaman conjuntos de 3 templos. Aquí vemos unos ejemplos junto a la Avenida de los Muertos, calle de los Muertos. Y ya muchos arqueólogos dicen que probablemente estas son las sedes de los gobiernos de los barrios, ¿no? Es como el medio nivel del gobierno. Y revisamos todo el mapa de Teotihuacán para encontrar estos conjuntos de 3 templos. Por cierto, esto es toda la ciudad de Teotihuacán. Normalmente, como turistas, solamente vemos un poquito parte aquí en medio, donde están las 3 pirámides. 1, 2, 3 aquí abajo. Pero realmente la ciudad casi se extiende a través de todo el valle de Teotihuacán. Bueno, en fin, encontramos 22 conjuntos y hemos creado una red social basada en estos nodos, estos conjuntos, y asumamos que todos son iguales y todos son conectados. Y para hacer el reto un poco más complicado, decidimos decir que hay 3 personas, 3 agentes por cada conjunto, uno por cada templo de cada conjunto, básicamente. Entonces, la red se ve así. Tenemos estos conjuntos de 3 templos que son muy fuertemente conectados, y entre estos conjuntos también hay conexiones, pero son menos fuertes. Y usamos un tipo de red que se llama Hopfield, es muy básico. Todos los agentes pueden tener un estado o otro, hay 2 opciones. Lo representamos con -1, 1, pero puede significar como te dar algo o recibo algo, voy a comprar algo o vender algo, ¿no? Son estas decisiones binarias. Y esa es la topología. Hay un montón de relaciones entre los agentes, hay más que 4,000, y todos pueden ser en conflicto o pueden ser de cooperación. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, asumamos el peor de los casos, básicamente, que todos los agentes en esta red solamente se comporten para aumentar su propio bien, ¿sí? Entonces, en términos de comportamiento, pueden cambiar su estado entre las 2 opciones según lo que todos sus vecinos hacen. Y aquí en la ocasión vemos algo muy sencillo. Estamos multiplicando un estado del mismo agente con sus vecinos, y aquí es el peso de la relación entre los 2. Y así nos da 2 opciones, también negativo o positivo, o muy fuerte o menos fuerte, y eso significa qué tan importante es que mi comportamiento es compatible con tu comportamiento, básicamente. Y sumamos sobre todas las relaciones, y eso nos da un valor de utilidad de un agente. También pueden cambiar su red de conexiones. Entonces pueden aumentar o bajar el peso de las relaciones entre sus vecinos, y también lo hacen básicamente en una manera egoísta. Si yo cambio mi relación contigo en una manera que aumenta esta utilidad, lo voy a hacer. Si no, lo deja, o también puedo disminuir la influencia contigo si siempre estamos en conflicto, por ejemplo. Bueno, entonces hay estos 2 mecanismos, el cambio del comportamiento y aprendizaje, ¿no? El cambio de las conexiones, algo muy sencillo. ¿Cómo lo podemos imaginar? Bueno, para repetir, es una vista muy pesimista del ser humano, pero por lo menos no hay magia, ¿no? No estamos poniendo la fuente de cooperación ya en nuestro modelo, ¿no? Para empezar.
En términos de sistemas dinámicos, podemos imaginar que el cambio de comportamiento es un tipo de subir a montañas. Aquí tenemos un ejemplo de un estado de utilidad y queremos llegar al punto más alto. Y cada vez cuando un agente actualiza su comportamiento, el sistema sube un poco en ese espacio. ¿Sí? Y hay diferentes montañas y la montaña más alta es en donde tenemos la más cooperación entre la gente. Pero hay varias, entonces no es tan fácil encontrarlas. Y, por ejemplo, si empezamos nuestro sistema en una esquina arriba aquí, vamos a subir a esta montaña aquí, pero nunca vamos a lograr al punto óptimo porque no podemos no cruzar la barranca aquí. Solamente hay camino hacia arriba. Y el segundo comportamiento, aprendizaje, básicamente el efecto es si llegamos a múltiples puntos aquí en el medio del espacio y cuando estamos en un punto y aplicamos el aprendizaje, lo que hace es hace el atractor, la montaña un poco más grande. Entonces aquí abajo vemos que aún es más fácil encontrar el óptimo porque en cualquier lugar donde empecemos el sistema siempre va así hacia arriba, en punto óptimo. Entonces, eso es básicamente el mecanismo del modelo. Lo empezamos, aquí vemos la utilidad, la suma de todas los agentes. Aquí son las actualizaciones de los comportamientos de los agentes y como esperado, la utilidad sube, pero lo que vemos es nunca alcanza el óptimo. Sí, falta bastante, aunque hay variables aquí, nunca alcanza esto y de una manera en este modelo entonces da razón a los arqueólogos que sí hay un problema aquí, ¿no? La acción colectiva no es tan fácil. No podemos lograr el óptimo si todos solamente se comportan egoístamente. Si tomamos todos estos puntos convergentes al final, podemos extender la simulación hacia cientos de convergencias, entonces, subidas, y siempre todavía no hay una solución aquí. Entonces, ¿cómo podemos asegurar una cooperación global que asegura el óptimo? Una idea que surge de la arqueología es que el ritual de la comunidad nos puede dar una fuerza unificadora que puede asegurar esta cooperación. Entonces, nos basamos en el antropólogo Victor Turner, que tiene la idea que de una manera el ritual es la antiestructura. Es lo contrario de la estructura de nuestra vida cotidiana y puede tomar formas arbitrarias. Entonces, en términos formales, lo incluimos como un efecto de aleatorización de los comportamientos, ¿sí? Es decir, todos los agentes pueden tomar el estado menos uno o uno aleatoriamente, ¿sí? Es algo arbitrario como un ritual, no tiene valor funcional en el mundo real. Pues por supuesto es simplístico, pero otra vez no estamos poniendo la cooperación en el modelo. Entonces, para resumir, tenemos 3 escalas de tiempo. Tenemos los cambios del estado de la red, que es la escala más rápido. Tenemos los cambios en las conexiones en la red a través del aprendizaje. Y ahora tenemos también esta antiestructura que básicamente tiene el efecto que a veces el sistema puede subir a otra montaña, ¿sí? Porque el sistema empieza en otro lugar en su espacio de estados, eso significa que hay la posibilidad de subir a otra montaña. Con estas 3 escalas de tiempo que encontramos, para recordar, eso fue el modelo original.
Y ahora lo que vemos es eso. Después de más o menos 50, digamos, interrupciones del ritual de la comunidad, el sistema siempre encuentra el óptimo global, espontáneamente, ¿no? A pesar de ninguno de los agentes sabe cuál es el óptimo, a pesar de no hay ninguna representación cuál es el óptimo, tampoco nosotros sabemos cuál es el óptimo, ¿sí? Pero el sistema se puede auto-optimizar sus conexiones para asegurar que siempre llega al óptimo global. Entonces, con este modelo estamos proponiendo que quizás en Tetucán no fue necesario que tenían una jerarquía centralizada, sí tenían rituales de la comunidad en grande escala y también otra condición, con menos independencia entre los diferentes grupos en la ciudad, ¿no? Porque, como dije, lo tomamos como iguales, todos los nodos son iguales. Entonces, estas dos condiciones de los rituales de la comunidad y también de una baja independencia potencialmente están, ¿no?, verificables por la arqueología y la historia de arte. Y de hecho, sí hay evidencia para decir que hubo este tipo de ritual en Tetuacán. Aquí vemos una copia de un mural de un conjunto que se llama Atetelco, y vemos unos personajes con vasijas y están, ¿no?, digamos, están diciendo salud, ¿no?, aquí. Y como vemos que el historiador de arte Paulini dice que es una fiesta basada en pulque. Bueno, lo vemos en otra parte del mural porque ya están en el piso quejándose, ¿no?, por los dolores de su cabeza, y también tienen aquí sus tamales en caso que tienen hambre. Y no es algo coincidental que es pulque. ¿Por qué? Porque lo más extremo, los rituales, lo más nos empujan afuera de nuestro estado normal, lo más probable es que la red encuentra un atractor, una montaña nueva que no hubo visitado antes. Y eso da más oportunidad a la red de aprender algo nuevo sobre su espacio de estados. Básicamente ese es el modelo, ¿no?, de Tetucán, en donde mostramos que sí puede ser que hubo un cogobierno sin un líder central, y eso es consistente que no podemos encontrar ninguna evidencia por un lineaje real. Y ahora estamos continuando esta investigación, por ejemplo, en términos de la topología. La doctora Linda Manzanilla tiene la idea que la ciudad fue dividida en 4 distritos. Entonces, eso podemos también incluir en nuestro modelo, por ejemplo, en términos de los enlaces entre los diferentes conjuntos de los distritos, en donde tienen enlaces más fuertes dentro de un distrito que con los otros distritos. Y si lo hacemos eso, aquí en la izquierda vemos los resultados originales a nivel de los barrios. A la derecha vemos ya los distritos con un nivel de independencia baja, y más o menos es igual. Entonces, sí podemos superar un poco de divisiones en la ciudad, pero ¿qué tal si subimos estas divisiones? Sí, aquí en la derecha el algoritmo, el mecanismo sí pierde su potencia, y vemos que después de la optimización, ¿no?, los barras rojos, sí hay una variabilidad muy grande y el medio es mucho más bajo que antes. Entonces, sí, eso nos da una explicación posible por la caída de la ciudad. Si suben estas independencias, si suben distritos, puede ser que este mecanismo de autooptimización ya no sirve, ¿verdad? Pero ¿qué tal si cambiamos la topología un poco? Podemos recuperar la cooperación. Y una idea de la doctora es que estos 4 distritos quizás tenían 4 líderes,
Entonces quizás hubo un gobierno de 4 cogobernantes encima de la red de los gobernantes del barrio. Y si introducimos este nivel, aquí a la derecha, estamos recuperando otra vez la capacidad de cooperación a niveles casi optimales en la ciudad. Pero hay una cosa importante aquí, que es el peso de estos 4 gobernantes hacia las personas en sus distritos son mucho más altos por un factor de 10 que los otros pesos. Entonces significa que tener este tipo de organización era mucho más costoso que antes, porque necesitan invertir una fuerza mucho más grande para influir a toda la gente en sus distritos. Entonces eso no se puede mantener, por ejemplo, en periodos de sequía o algo así. Entonces, la red, como una red jerárquica, horizontal, es mucho más robusta, y cuando introducimos un poco más como la pirámide social, un nivel jerárquico en el modelo, es menos robusta a este tipo de perturbaciones. Y con esto quiero agradecer a mis colegas. El modelo fue implementado con el apoyo del Dr. Carlos Gershenson, también del C3. Y estamos colaborando con la doctora Linda Manzanilla. Tenemos el apoyo de 2 proyectos. Y el modelo original fue publicado aquí en este artículo aquí. Es disponible gratis en línea. Y con esto les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al doctor Flores. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Aquí tengo una pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Mi pregunta es con relación al comentario o la afirmación de la doctora Linda Manzanilla, aquí, en este lugar, sí, en el sentido de que Teotihuacán fue incendiada. O sea, hay evidencias de que la ciudad fue incendiada. Sí. Eso por un lado. Y el otro aspecto es que cuando los mexicas en su peregrinación pasaron por Teotihuacán, la ciudad estaba completamente abandonada. No había absolutamente nadie viviendo ahí. Entonces, ¿cómo entra en su modelo el hecho de que Teotihuacán fue incendiada? ¿Por qué y por quién? ¿Y cómo se puede abandonar una ciudad al 100%, como fue el caso de esta ciudad, habiendo tenido la actividad que tuvo por tanto tiempo? Muchas gracias. Sí, al respecto de la segunda pregunta, yo creo que de hecho sí hubo una ocupación más o menos continua hasta la llegada de los españoles casi. Entonces sí vemos en la arqueología, en las diferentes etapas, que hubo una ocupación después de este incendio. Hubo ocupación por las aztecas mismas, también en pequeños lugares, pero cierto, no fue como una ciudad viva, fueron viviendo en unos conjuntos quizás. Pero al respecto del fuego en la calle de los Muertos, bueno, hay diferentes teorías, pero lo que llama la atención que es básicamente enfocado a estructuras públicas en el centro de la ciudad. Entonces puede ser que fue una revuelta, una revolución hacia el gobierno, por ejemplo. No tenemos evidencia que fue un golpe de estado de otro lugar. Puede ser que hubo un conjunto de condiciones, pero sí es algo interesante que necesitamos estudiar más. Puede ser también que también sin destruir la ciudad, antes hubo unos como rituales de la renovación que también incluyen la destrucción de ciertos ídolos, o también la construcción de nuevas etapas de edificios, de las pirámides. Entonces también hay la posibilidad que fue un ritual así, pero nunca volvieron a reconstruir después. Pero
Eso no sabemos bien, pero nuestro modelo puede darnos unas ideas sobre por qué quizás faltó la estabilidad de la ciudad a los finales de su vida. Y son dos cosas. Una es, quizás hubo más divisiones en la ciudad, y sí hay evidencia para eso. Por ejemplo, los conjuntos tenían menos acceso, el acceso fue restringido en los tiempos más tardes de la ciudad. Y la otra explicación puede ser que tener un cogobierno encima fue mucho más complicado, mucho más costoso, y no aguantaban la gente que tenían este tipo de gobierno encima después de cientos de años de tener un cogobierno mucho más horizontal. Sí. Mi pregunta, a ver si entendí bien, el papel del ritual en la redistribución de los intereses que tienden a perseguirse para optimizar la utilidad personal, es que el ritual de alguna manera redistribuye aleatoriamente a la población en este mapa. Correcto. ¿Por qué el ritual? ¿Por qué no entiendo cuál es el papel del ritual en esta redistribución social? Esa es una. La segunda, más cortita probablemente, sí. Una hipótesis plausible sería que la decadencia de Teotihuacán fue una intención de estas redes de gobernantes de organizarse mejor, y eso fue lo que impidió que se optimizara. Sí, no permitían el poder, sí. Esas son. Sí, claro. Y tenemos evidencia respecto a la segunda pregunta, que por ejemplo, tenemos un cambio muy fuerte en el tiempo de la serpiente emplumada, en donde construyen esta plataforma encima o enfrente de la pirámide, y al mismo tiempo, un pocos años después, vemos el surgimiento del culto de la serpiente emplumada en las eras mayas. Entonces, sí puede ser, por ejemplo, que quitaron una facción de la ciudad que en los países de los mayas sí tenía una organización mucho más jerarquizada. Entonces, sí, eso puede ser un ejemplo que al final fue generalizada a toda la ciudad. En términos del ritual, bueno, es solamente un mecanismo que nos da este tipo de redistribución, pero pueden ser otros factores. Por ejemplo, ciclos de la temporada, ¿no? Haces un comportamiento muy diferente en la temporada de sequía que en la temporada de lluvia. Eso también quizás puede ser suficiente para mover la red en su espacio de estados un poco. Pero como lo entiendo, el mecanismo del ritual es un poco como dormir o el sueño en el ser humano. De hecho, la red de Hopfield está basada en el cerebro, ¿no? Es una red neuronal originalmente. Y para mí el mecanismo aquí de la redistribución y de la autooptimización que surge de este tipo de redistribución sí es parecido a esto. Entonces, ¿no? Para ponerlo un poco más poético, quizás el ritual es como el sueño de la ciudad. Sí, mi pregunta es si han aplicado este modelo a otras ciudades o a otras sociedades que sí se sepa que sean jerárquicas, y pues para ver si falla el modelo o sale algo parecido. Sí, muchas gracias. Sí, es un gran interés mío ver si podemos generalizar el modelo a otros casos. De hecho, cuando estoy platicando con los arqueólogos, yo veo como una gran falta de interés de una manera de ejemplos típicos en donde no tenemos lineajes reales, en donde no tenemos tumbas con oro y donde no tenemos escrituras, porque es muy difícil hacer arqueología en ese tipo de sitio. Pero hay un montón de ese tipo de sitios en todo el mundo, y
yo creo que son en la mayoría de los casos las primeras ciudades urbanas y luego vemos un cambio, una transformación a ciudades más jerárquicas, pero al principio casi en todos los lados del mundo vemos algo mucho más horizontal. Ahora, para ver si este modelo puede fallar en estos casos, es muy importante ver el aspecto del ritual de la comunidad. Particularmente queremos ver que los rituales son de una manera extrema, no es suficiente decir, ok, los domingos no voy a trabajar, ¿no? Eso no es suficiente para ponerte en un estado completamente diferente y el sistema sigue funcionando igual. Entonces eso pone condiciones muy fuertes que podemos usar para rechazar el modelo o no verificar el modelo. Y como yo veo el asunto, por ejemplo, en el sur de América, es igual como te digo, no usaron pulque, pero tenían bebidas hechas de maíz, por ejemplo. Tuvieron muchas plantas sagradas que también cambiaron su mente. Y estas plantas en el principio eran muy asociadas a estas grandes ciudades. De hecho, tienen redes de intercambio solamente para atraer estas sustancias a sus ciudades. Entonces, este modelo nos permite entender por qué, ¿no? Por qué hubo ciudades de tan gran tamaño en donde estos rituales que de una vista moderna, psicológica, psiquiátrica, se ven muy mal adaptados, ¿no? Pero en su contexto tenían un papel muy importante. Muy bien, pues le agradecemos de nuevo al doctor Fresi. Y ahora tengo el gusto de presentarles al doctor Irving Morales, el que conozco muy bien porque fue estudiante de doctorado mío, pero en física nuclear, y que es ahora investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares y también investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, y que en algún momento vio la luz y dejó la física nuclear y se dedica a los sistemas complejos. ¿Sí? Ok. Bueno, mi nombre es Irving Morales, trabajo en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Centro de Ciencias de la Complejidad también, y lo que les voy a presentar tiene que ver con unos estudios que hemos estado haciendo acerca de ciudades, y en particular quisiera mencionar que no solamente lo estamos haciendo ahí en la UNAM, sino lo estamos haciendo de forma multidisciplinaria con gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, con un montón de gente ahí que pues, está igual de loca que nosotros. Creo que prácticamente todos los que estamos aquí presentes reconocemos el pedazo de tierra en donde vivimos, ¿no? Todos podemos reconocer la silueta de México y usualmente nos encajonan ahí en 32 pedazos de tierra más pequeños, 32 estados, y también creo que hasta ese nivel todos podemos reconocer el estado en donde vivimos. Si vamos un poco más en un nivel de agregación todavía más abajo, que serían los municipios, ya es más difícil, ¿no? ¿Alguien puede decirme cuántos municipios existen en México? ¿O alguien puede levantar su mano si no lo sabe? La mayoría no lo sabemos, ¿no? Y entonces a ese nivel de agregación prácticamente ya empezamos a desconocer México. Así se ven los municipios de México, y si yo igual les dijera, identifica el municipio en donde tú vives, pues prácticamente lo que harían sería en su mente visualizar dónde está el estado donde vives y luego más o menos a qué altura de ese estado vivo y más o menos tratar de atinarle al municipio. Si yo voy y ahora me pregunto dónde vivimos realmente los mexicanos y les pregunto cuántas ciudades hay en México, pues uno piensa pues las 3 principales y luego quizá hay otras 20, otras 30 quizá, y pues nada más. Sin embargo, uno puede realmente seleccionar todas las ciudades mexicanas a través de cuántas personas viven ahí, y resulta ser que si hay más de 2.500 personas viviendo en esa ciudad, tenemos cerca de 3.500
localidades urbanas, ¿no? El INEGI las llama localidades urbanas y hay cerca de 3.500 ciudades en donde vivimos más de 2.500 mexicanos. Si nos vamos a pequeños pueblitos en donde viven menos de 2.500 personas, resulta ser que hay cerca de 200.000 pequeñas rancherías, pueblitos y lugares en donde viven mexicanos. Así están distribuidos. En azul tenemos los polígonos que corresponden a las localidades urbanas y entonces pueden ver por ahí la Ciudad de México, Puebla, la Ciudad de Monterrey, Guadalajara, pero también ven un montón de puntitos rojos y esos son lugares que prácticamente no son ciudades, son localidades rurales o pequeñas rancherías, pequeños pueblos en donde viven menos de 2.500 personas. ¿Alguien se imagina un lugar en donde viven menos de 2.500 personas? Yo gran parte de mi infancia la pasé en Coatepec, Veracruz, y siempre se me hacía un lugar súper pequeño, un pueblito prácticamente, y tenía cerca de 70.000 personas, ¿no? Entonces, un lugar con menos de 2.500 personas realmente son unas calles, unas cuantas casas y listo. Cada uno de estos lugares, ya sean municipios, ciudades o estados, le podemos asociar un montón de variables, ¿no? Podemos contar cuántos carros hay en un municipio, o cuántas personas hay en un municipio, o cuántos pobres hay en un municipio, o cuántos teléfonos, o cuántos indígenas. Y entonces podemos graficarlas de esta manera. La primera gráfica muestra el número de calles y cada punto representa una de esas ciudades urbanas. Tenemos 3.500 puntos. Abajo, en el eje de las X, tengo la población y está esto en coordenadas logarítmicas para que se vea un poco mejor, ¿no? Entonces, puedo ver que conforme aumenta la población, también aumenta. Conforme aumenta la población, también aumenta el número de calles en esa ciudad. Y esto es bastante obvio, ¿no? Si la población de la ciudad aumenta, si la gente que vive en esa ciudad aumenta, pues tienen que vivir en algún lugar. Y esos lugares usualmente son manzanas donde hay viviendas y esas manzanas están rodeadas de calles. Entonces, este comportamiento lo esperamos. Lo importante es que este comportamiento tiene prácticamente una línea aquí, ¿no? Y yo al poner o ajustar una línea a esos 3.500 puntos, lo que estoy haciendo es un modelo, ¿no? Esencialmente yo estoy diciendo, si tienes tal población, por ejemplo 1 millón de personas, te tocan aproximadamente 10.000 calles. Y eso simplemente es un modelo. Podemos ir a otro tipo de variables y ver si se comportan más o menos de la misma manera. Por ejemplo, aquí tengo el número de defunciones por diabetes y igual por ciudad, ¿no? Entonces podemos ver que prácticamente aumentan con la población y esto también es bastante obvio. Si yo tengo más personas viviendo en una ciudad, puedo esperar que más personas en esa ciudad se mueran y particularmente pues, se mueran de diabetes, ¿no? También es importante ver, este es mi modelo, la línea, y entonces es importante ver para cada ciudad qué tan lejos estoy del modelo. Y a mí justamente eso es lo que más me interesa, ¿no? Los puntos están coloreados de acuerdo a qué tanto me alejo de ese modelo. Si yo veo puntos rojos, quiere decir que mis puntos o mis ciudades se alejan del modelo en la parte positiva, es decir, yo tengo más calles de las que debería en promedio tener esa ciudad, y si yo las tengo en azul, tengo menos calles de las que debería tener esa ciudad de acuerdo a mi modelo, ¿no? También es importante ver cuál es la pendiente de esta recta, es decir, qué tan acostada está. Aquí vemos que la pendiente es 0.8 y entonces vemos, si fuera 1, por ejemplo, sabríamos que cada que yo aumento una persona, aumentaría una calle, pero eso no sucede, ¿no? Realmente las calles crecen de forma más lenta. Las calles crecen de forma más lenta y las defunciones por diabetes sí tienen prácticamente una pendiente 1 y eso quiere decir que a más personas tengo más defunciones por diabetes. Si mi modelo fuera perfecto, yo tendría todos estos puntos sobre esta línea y entonces podría predecir perfectamente cuántas calles tengo en la ciudad. Ustedes me dirían, en esta ciudad viven tantas personas y yo les diría, en esta ciudad hay tantas calles. Sin embargo, el modelo no es perfecto y lo que tenemos aquí son fluctuaciones y a mí lo que me interesa son esas fluctuaciones. Durante mi tesis de doctorado estuve estudiando fluctuaciones con respecto a modelos, eran modelos un poco más complejos, debo admitirlo, y tenían que ver con las masas nucleares, ¿no? Entonces, de nuevo, es la misma idea, yo tenía un modelo, que en este caso es una línea recta aquí,
Y entonces tengo cada uno de estos es un núcleo, y entonces tengo desviaciones con respecto a ese modelo. Si mi modelo fuera perfecto y pudiera describir a las masas nucleares como realmente son, las masas se pegarían a esa línea, pero no. Vemos que tenemos desviaciones. Y lo más importante es que esas desviaciones son sistemáticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo defunciones por homicidios a nivel municipal. Y de nuevo yo veo que más o menos se comportan con la población y tengo desviaciones con respecto a mi modelo. Y la pregunta es, ¿estas desviaciones son aleatorias o no? Y si las graficamos a nivel de municipio, vemos que no, vemos que también hay patrones y patrones espaciales. Por supuesto, si estamos hablando de defunciones por homicidio, y estas son defunciones por homicidio de 1990 a 2014, estas defunciones tienen que ver o están relacionadas con las regiones en donde yo tengo violencia sistemática, por ejemplo, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, ¿no? Todo el norte, Tamaulipas. Y aparte tengo regiones en donde tengo menos homicidios de los que debería tener. Todas las zonas rojas son lugares en donde tengo más homicidios de los que dice mi modelo, ¿no? Entonces tengo más homicidios de los que debería de haber en ese municipio. Y todas las zonas azules son menos homicidios de los que debería de haber de acuerdo a mi modelo. Entonces aquí podemos ver que hay patrones bien claros. Si cambiamos ahora a defunciones por diabetes, por ejemplo, podemos ver que hay de nuevo contribuciones sistemáticas espaciales, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con todas las contribuciones del medio ambiente a la enfermedad, de las cuales ya nos hablaron por hace rato, ¿no? Puedo también analizar, por ejemplo, infartos, y vemos que el norte tiene un verdadero problema, y en el sur están pues un poco mejor, o defunciones por tumores, ¿no? Y entonces vemos que también hay ahí un problema bastante interesante. O puedo analizar, por ejemplo, suicidios. Si alguien en las gráficas anteriores estuvo pensando yo me voy a cambiar a vivir a la península, pues creo que no es tan buena idea, porque es bastante aburrido al parecer, ¿no? Y no sé si lo han visto en las noticias, pero recientemente en las noticias ha habido mucho atención al problema de suicidios en la península, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir viendo estos patrones, estas pequeñas desviaciones de mi modelo, cómo se reflejan en la parte espacial. Una de las cosas que a mí me interesan mucho, o que me interesan más en los últimos años, es el tema de las ciudades, especialmente las ciudades mexicanas. Cuando yo empecé a estudiar las ciudades, pues lo primero que me pregunté es ¿qué es una ciudad?, ¿no? Y resulta ser que no hay una definición clara de qué es ciudad. Dentro de la definición de ciudad caben cosas tan caóticas como la Ciudad de México, que todos sufrimos, o cosas como Makoko, Lagos en Nigeria, que esencialmente ni siquiera tiene calles, ¿no? Son un montón de islotes ahí que están flotando y que pues prácticamente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Sin embargo, esto es una ciudad así como esta. A mí me gusta esta pequeña definición que me encontré, que dice que son el objeto más complejo que ha creado el ser humano. Y pónganse a pensarlo y pareciera que sí. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, y esto de creado pues nos mete en problemas, porque bien podríamos preguntarnos si creamos las ciudades, si las diseñamos, o si realmente las ciudades se comportan como un organismo y crecen poco a poco con su propio ritmo. Usualmente, y ya lo hablaron hace algunas charlas, cuando estamos hablando de sistemas complejos, una de sus principales cualidades o de sus principales propiedades es que transmiten la información a distancias muy largas y de forma muy eficiente. Y no necesariamente en todos los sistemas complejos, pero sí en un montón de sistemas complejos. Eso es gracias a que tienen fractalidad metida ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si analizamos un montón de sistemas o de órganos dentro de sistemas vivos, pues vemos que son fractales en un montón de sentidos, ¿no? Por ahí neuronas, por ahí plantas, el corazón también es fractal en otro sentido, y creo que mañana nos van a hablar un poco de eso, pero esencialmente el corazón late fractalmente también. Y, por ejemplo, las parvadas de aves que en la mañana nos hablaron, uno podría decir, esto no es fractal, y resulta ser que sí, que tienen cierta fractalidad ahí escondida, y es una fractalidad que tiene que ver más con la manera en la que se organizan. Podemos preguntarnos entonces, ¿las ciudades son fractales o no?
Y aquí pongo dos imágenes. La primera está hecha es un pedacito de la Ciudad de México y está hecha únicamente de puntos. Cada punto es un tweet y pueden ahí ver cosas como las dos terminales del aeropuerto o Insurgentes y un montón de otras cosas, ¿no? Y entonces en esta imagen que está hecha únicamente de puntos, de actividad de personas, pues bien podemos ver que de alguna manera sí es fractal, ¿no? Por otro lado, tengo aquí un pedacito también de la Ciudad de México, en donde abajo en blanco tenemos las calles, o la traza de las calles, y luego en amarillo y en naranja y en rojo y en todos los demás colores tenemos transportes públicos, ¿no? Por ahí el metro, microbuses y otro tipo de transportes. Y de nuevo, pareciera que estas redes que comunican, que transportan personas, también son fractales. Entonces, una de las preguntas es, ¿son fractales? Pareciera que sí, y la otra pregunta es, ¿podemos cuantificar esto o no? Para cuantificarlo, nosotros estamos utilizando, o estamos haciendo el estudio con estos datos. Estoy utilizando los datos del Marco Geoestadístico Nacional, del INEGI, y particularmente los datos del conjunto de datos vectoriales de carreteras y vialidades urbanas. Estos conjuntos de datos tienen prácticamente todos los datos de todas las calles que hay en el país, todas. Terracerías, carreteras federales, calles, todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos tener ahí el pedacito que corresponde a la delegación de Coyoacán. Lo que tengo aquí son las calles, aquí pueden identificar a CU, por aquí Santo Domingo, por ahí algunos que sepan un poco más sabrán ver Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Un poco de División del Norte. Y entonces esas son todas las calles de Coyoacán. Hay varias cosas que resaltan aquí, y una es que tenemos estos pedazos de rejilla que de alguna manera se intersectan entre ellos, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, y también como ya se mencionó hace rato, es estudiar este sistema, la ciudad, como un sistema complejo, y entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de redes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mapear nuestra ciudad o nuestra traza de calles a redes. ¿Cómo lo hacemos? Cada una de estas calles va a ser un punto, y luego voy a conectar esos puntos de acuerdo a si esas calles en algún momento se cruzan o no. Y entonces voy a tener cosas como la calle en donde yo vivo, que prácticamente se cruza con otras dos nada más, y entonces ese es un punto del cual salen dos líneas y se conecta con otros. Y tenemos también cosas brutales como el periférico, que prácticamente se conecta con cientos de calles, y entonces es un punto que representa a todo el periférico, pero que tiene un montón de líneas saliendo de él. El mapa de Coyoacán se ve así, y la red de Coyoacán se ve así, una vez que la mapeamos y que la convertimos en una red. Cuando yo hago este proceso de convertir en una red, lo que estoy haciendo realmente es que todas las preguntas que yo le puedo hacer a una red de forma matemática, o cualquier pregunta que sea interesante para una red, ahora es una pregunta interesante para mi ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una red es muy común preguntarle cuántos nodos tienes, es decir, cuántos puntitos hay en la red, y eso se traduce a cuántas calles hay en esa ciudad, cuántos enlaces hay en la red, y eso se traduce a cuántos cruces de calles, cuántos enlaces tiene cada nodo, y eso se traduce a cuántos cruces tiene cada calle, cuál es el nodo con más enlaces, cuál es la calle con más cruces, tiene buena conectividad la red, tiene buena conectividad la ciudad, por dónde pasan la mayoría de los caminos, hay subredes en la red, hay subciudades en la ciudad, es invariante de escala la red, es invariante de escala la ciudad, ¿no? Entonces, ¿dónde viven los mexicanos? Para el estudio, recuerden que les dije que había cerca de 200,000 ciudades. Nosotros estamos utilizando únicamente las 3,400 que tienen más de 2,500 habitantes, y uno podría decir, bueno, pues ahí ya se te fueron la mayoría de tus ciudades, y si no las estás tomando en cuenta, pues no tiene mucho sentido, pero resulta ser que cerca del 80% de los mexicanos vivimos en esas ciudades, entonces tampoco estoy tan errado. Y lo primero que podemos preguntarnos es si la ciudad o el pedazo de ciudad es fractal o no. Preguntarle eso a una ciudad es muy difícil, realmente no sabemos cómo, pero preguntárselo a una red sí sabemos cómo, ¿no? Y entonces lo que hacemos para ver si una red es invariante de escala o fractal es contar
para cada puntito cuántas líneas salen de él y luego ver cuántos puntos tengo con una línea que sale de él, y para Coyoacán tengo cerca de 500, luego 2 líneas que salen de esos puntos y tengo 1000 puntos con esas características, y luego esto va bajando de tal manera que yo tengo prácticamente una calle de donde salen 50 conexiones a otras calles, ¿no? O por ahí. Si yo grafico esto en coordenadas logarítmicas, la mayoría de las redes que son invariantes de escala tienen esta forma, es decir, tienen una línea recta aquí. Y a eso le llamamos una ley de potencias, y esa es la manera en la que sabemos que una red es fractal o invariante de escala. Por supuesto, yo puedo hacer el mismo juego que hace rato, y es ajustar ahí una recta, y entonces preguntarme, este modelo de una recta que yo le estoy poniendo ahí, ¿qué tan bueno es? Al principio les comentaba que hay dos maneras o hay dos cantidades que podemos calcular aquí. Una es la pendiente, es decir, qué tan acostada está esta recta, y dos, qué tanto me salgo del modelo. Si lo hacemos para todas las ciudades, de este lado tengo la población y de este lado tengo la pendiente para cada una de las ciudades. ¿Qué es lo que hice? Agarré cada una de las ciudades, hice esta distribución o esta gráfica y ajusté una recta, y luego vi cuál es la pendiente. Cada uno de estos puntos es una ciudad, y vemos que la pendiente, por ejemplo, va disminuyendo o va aumentando negativamente con la población. Al principio tenemos que hay una gran dispersión en las probables pendientes que podemos obtener de esos ajustes, y luego, conforme aumentamos la población, es decir, conforme tenemos ciudades más grandes, la pendiente va disminuyendo, y eso es interesante. Por otro lado, también puedo cuantificar la desviación de mi modelo, qué tan bueno es, y vemos que para ciudades muy pequeñas mi modelo tiene mucha dispersión, ¿no? Y también tengo algunas con poca dispersión, pero esencialmente cuando la población aumenta, es decir, cuando yo tengo ciudades mucho más grandes, con más calles, la dispersión converge a un número, ¿no? Y eso es bueno, eso quiere decir que mis ajustes son mucho mejores conforme mi ciudad es más grande. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo cambia el número de calles con la población. Entonces, de este lado tengo población y de este lado el número de calles, y esta gráfica ya la habíamos visto y habíamos visto que aumenta, y lo importante es que aumentan más lentamente que la población. Pero también podemos preguntarnos cómo cambia el número de cruces con la población, y es prácticamente igual, ¿no? Entonces, conforme en una ciudad aumenta el número de personas que viven ahí, aumenta el número de calles, y no solo aumenta el número de calles, sino aumenta el número de cruces o de posibles semáforos, digamos, en donde puede haber cruces entre dos calles. También puedo preguntarme cómo cambia el número de cruces promedio con la población, es decir, yo en una ciudad tengo lugares donde hay cruces entre dos calles, pero también hay lugares en donde tengo calles que cruzan con 100, y entonces yo puedo cuantificar todos los cruces en esa ciudad y luego sacar el promedio. Y vemos que esencialmente el promedio de cruces no aumenta con la población, ¿no? Es decir, yo aunque tenga ciudades más grandes, pues estas en promedio cruzan más o menos con las mismas calles. El número de cruces promedio es aproximadamente 4 y no aumenta con la población. ¿Cómo cambia el máximo número de cruces con la población? Otra cosa que podríamos ver es en cada una de las ciudades agarrar la calle que tenga más conexiones, por ejemplo aquí en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, el periférico, y preguntarnos cuántos cruces tiene, ¿no? Y luego también hacerlo para todas las demás ciudades. Entonces, lo que estoy preguntando es el número de cruces máximo para cada ciudad. Y vemos que conforme aumenta la población o conforme aumenta el tamaño de la ciudad, también aumenta el número de cruces máximo, es decir, la calle con un máximo número de cruces, de tal manera que cada uno de estos puntos representa una ciudad y a una calle máxima o a un periférico. Y podemos ver que conforme la ciudad aumenta, tenemos la tendencia, aunque es bastante lenta, de empezar a construir cosas como el periférico o avenidas que son más anchas, más largas y que se conectan con más calles. Por supuesto, yo puedo, el mismo mapa que tenía de Coyoacán, tratar de cuantificar cuáles son las calles más importantes.
La manera más simple y más obvia es tratar de hacerlo por las calles más largas, ¿no? Entonces, en Coyoacán, si yo grafico cada una de esas calles, el grosor de acuerdo a la longitud de esa calle, entonces aquí podemos ver cuáles serían esas calles más importantes. Tenemos División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Y hay algunas otras calles. Pero también puedo utilizar todo el poder de las redes y entonces ver cuáles son las calles más importantes de acuerdo a las redes, de acuerdo a los caminos que yo puedo hacer en una red. ¿Y cómo lo hago? En mi red, que tiene miles de nodos o miles de puntos, agarro uno al azar, agarro otro al azar, y luego veo cuál es el camino más corto, brincando de punto a punto, de tal manera que estén conectados, con el que yo puedo llegar de A a B, ¿no? Y luego lo repito muchas veces, agarro muchos A's y muchos B's y veo cuál es el camino más corto, y luego todos esos caminos veo por qué puntos pasaron, y me fijo en aquellos puntos en donde pasaron más de esos caminos. Esa es otra manera de ver cuáles son las calles principales de una ciudad, y esa es mucho mejor que la anterior. Si se fijan en la anterior, prácticamente me dice que hay un montón de calles importantes aquí metidas, pero de esta manera no son tan importantes, ¿no? Entonces, esta es una manera de obtener el esqueleto de la movilidad de la ciudad. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cuántos pasos tuve que dar en promedio para llegar de un punto A al azar a un punto B al azar? Y resulta ser que para la mayoría de las ciudades es cerca de 7 pasos. Esto quiere decir que tengo que cruzar 7 calles o cambiar 7 veces de calle para llegar de un punto A a un punto B. Y luego podemos preguntarnos si ese promedio cambia con el tiempo, cambia con la población. Es decir, conforme yo hago mi ciudad más grande, si cambia o no la longitud o el número de calles que tengo que pisar para llegar de un punto A a un punto B. Y vemos que sí cambia, pero es sumamente lento, ¿no? Entonces necesito aumentar el tamaño de mi ciudad un montón para que el número de calles aumente de manera sustancial. Aquí tengo 2 ejemplos y son 2 ejemplos que me gustan mucho. La familia de mi esposa vive en Aguascalientes, mi familia vive en Jalapa, y entonces son 2 ciudades que visito frecuentemente. No sé si alguno de ustedes ha ido a Aguascalientes, pero es una de las mejores ciudades para manejar. Todo es plano. Si uno pregunta cómo llego de un punto a otro o cómo llego a un lugar, prácticamente todas las personas te dicen, es bien fácil. Te vas aquí derecho, agarras el tercer anillo o el segundo anillo o el primer anillo y luego por donde esté tal punto te sales y ya llegaste, ¿no? Y Aguascalientes tiene esta estructura de anillos, el primer anillo, el segundo anillo y el tercer anillo, que la conectan de forma bastante interesante. Por otro lado, Jalapa es una de las peores ciudades para manejar, con unos de los peores problemas de tránsito, y vemos que el esqueleto de la ciudad es prácticamente ahí una masa que no tiene mucho sentido. Vimos hace rato que el número de calles aumenta con la población. La población de Aguascalientes tiene cerca de 800,000 personas. La población de Jalapa es cerca de 400,000, es más o menos la mitad. Entonces deberíamos de tener menos número de calles en Jalapa. Sin embargo, tenemos más calles en Jalapa que en Aguascalientes, ¿no? Y ahí ya podemos ver que empieza a haber un problema. No solamente no está bien conectada, sino además hay más calles de las que debería. Y luego podemos preguntarnos cuál es la distancia promedio que yo necesito para llegar de un punto aleatorio A a un punto aleatorio B en Jalapa o en Aguascalientes. Y resulta ser que en Aguascalientes es 7 calles y en Jalapa sube a 11 calles, ¿no? Entonces aquí podemos empezar a ver cómo realmente hay un problema de conectividad en algunas ciudades. ¿Cómo cambia el número de calles con la población? Esto ya lo vimos, ¿no? Aquí tengo población y aquí tengo calles, y ahora me gustaría ver dónde está Aguascalientes y Jalapa. Vemos que Aguascalientes prácticamente tiene el número de calles que le corresponde, y Jalapa tiene menos población, pero tiene muchas más calles de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que nos interesa al poner este modelo no es qué tan bueno es, sino cada una de estas ciudades, cuánto se sale y por qué se sale, qué es lo que no está contenido en ese modelo. También puedo preguntarme cuánto cambia el número de calles usadas en promedio para llegar de A a B, ya lo vimos. Y si yo busco Jalapa y Aguascalientes, vemos que ahora el que está más cerca de lo usual
es Jalapa. Pero Aguascalientes, debido a su estructura de anillos, realmente está muy bien conectado y eso hace que yo necesite menos pasos para ir de cualquier punto A a cualquier punto B. Y también podemos preguntarnos cómo cambia el máximo número de cruces con la población, es decir, qué tan largo o qué tan bien conectado es el periférico más grande que haya en esa ciudad. Y entonces aquí podemos ver cómo Jalapa es prácticamente, tiene lo que le corresponde, es decir, su avenida más grande está conectada como debería de ser, pero Aguascalientes, su avenida más grande, está mucho más conectada de lo que debería de ser, ¿no? Y entonces, bueno, de esta manera podemos comparar, aquí comparo dos ciudades, pero podemos prácticamente hacer ese tipo de comparaciones para todas las ciudades del estudio, que son 3.500, y pues bueno, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias, son mis contactos. Mucho a todos los presentes que han tenido mucho aguante, pero les quiero decir que las dos últimas pláticas son muy, muy interesantes, así que no huyan. Y tenemos tiempo para una o dos preguntas rápidas, por favor. Buenas noches. Este modelo, esta estructura que acaba de presentarnos sobre el estudio de las ciudades, ¿a quién le ha beneficiado hasta el momento? Bueno, hasta el momento… ¿Ha tenido contacto con algunas unidades de planeación? Porque bueno, entre todo esto lo que vemos es un desarrollo totalmente desordenado de ciudades, ¿no? Sí, una de las cosas que uno podría preguntarse es ¿qué le conviene más a la ciudad? ¿Que crezca solita o que la estemos organizando, ¿no? Y este tipo de estudios pueden servir mucho para eso. Estamos en contacto con urbanistas y con el gobierno, particularmente de Guerrero y de Sonora, para hacer este tipo de análisis ahí, pero todavía no hemos concretado realmente nada. Pero sí, gran parte de la labor que estamos haciendo es tratar de vincular estos análisis con la gente que los usaría, que es la gente que de alguna manera diseña y decide las conectividades de las ciudades. Irving, muy buenas tardes, felicidades por tu ponencia. Una vez más, gracias por estas grandes pláticas que nos estás dando a conocer de las diferentes ciudades del interior de la República y también del área metropolitana y de los municipios correspondientes. Mira, Aguascalientes, como tú lo acabas de mencionar, sí es padrísimo, es un lugar donde se vive bien, pero igual a través de lo que es la movilidad es bastante rápido. Yo conozco Aguascalientes, estuve por allá ahora que se inauguró el equipo del Necaxa hace tiempo, el estadio de fútbol. Y por otro lado, la última pregunta rapidísima, Elvin, es la Ciudad de México como que actualmente se ha desatado ya una modernidad distinta a la anterior, ¿no? Como que hoy Miguel Ángel Mancera quiere hacer la ciudad de Nueva York en México o la ciudad de Londres en México, y cuando de verdad no es así. O sea, nuestra Ciudad de México sabemos que es 100% riesgosa en tiempos de sismos. O sea, no podemos hacer edificios de más de una cantidad de altura, de metros, ¿no? Por los sismos. También muchísimo ya transporte. Perdón, pero ¿no? ¿Tienes una pregunta que hacer? Esa es Okay. Esa exactamente, ¿no? De que la Ciudad de México es un desorden tremendo, no sé qué opines de ello y esto lo dejo a tu criterio. Muchísimas gracias. Sí, esencialmente la Ciudad de México es un desorden y lo podemos ver, por ejemplo, en las trazas. Por eso cuando tenía el mapa de Coyoacán les mencionaba, vean cómo prácticamente es una rejilla que se traslapa con otra rejilla, y lo que pasa es que uno de los mecanismos de crecimiento de la Ciudad de México es que la ciudad misma se traga a pequeñas ciudades que están cerca conforme va creciendo, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿qué nos conviene? ¿Ese desorden funciona o no funciona? ¿Es bueno o no? ¿Nos conviene organizarlo más y tratar de meter urbanismo, o nos conviene que el sistema se autoorganice porque quizá funciona mejor así? Muchas gracias, Irving. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor José Luis Mateos, que es uno de los pioneros en México de los sistemas complejos. Trabaja en el Departamento de Sistemas Complejos, precisamente el Instituto de Física, y también
está asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad, aunque quisiéramos que estuviera más asociado. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, doctor Frank, y felicidades por esta convocatoria y felicidades por convocarnos en este maravilloso recinto, que siempre es un gusto estar aquí, en el Colegio Nacional, en este espacio diseñado por Teodoro González de León, que acaba de fallecer hace unos días, desafortunadamente. Bien, si ustedes ven el programa de esta tarde, hay un elemento común en todas las pláticas, y es, además de la complejidad, el tema de redes. Y resulta que todas seguimos debatiendo qué es la complejidad, cómo definir la complejidad, y hay tantas definiciones como gente trabajando en el campo. En cambio, cuando uno habla de redes, todo es muy claro cuando uno la define bien, y entonces no hay ambigüedad. Y yo recientemente, además de temas complejos, pues estoy muy metido en el tema de redes, y entonces les voy a hablar de qué es una red, porque nadie la ha definido adecuadamente, pero hay toda una nueva ciencia. Entonces, yo trabajo en la UNAM, en el Instituto de Física, y dentro del Instituto de Física, yo soy físico, hay un departamento de sistemas complejos, y bueno, entonces, ¿qué es una red? Una red viene, las redes vienen de varias fuentes, y los matemáticos las estudian desde hace 2-3 siglos, les llaman a veces grafos, y básicamente una red en términos matemáticos es un conjunto de puntos y líneas que unen estos puntos, como está ahí, ¿no? Estos puntos pueden ser personas, pueden ser genes, pueden ser neuronas, pueden ser átomos. Hay muchos tipos de redes. Hay redes que llamamos regulares u ordenadas, como esta que se ilustra aquí a su izquierda. Por ejemplo, mucho del estado sólido que se estudia en física, los metales, pues tienen esta estructura, o bien una red ordenada como esta que se ve con puntitos rojos ahí a la derecha. Por ejemplo, si un puntito rojo es sodio y otro es cloro, este arreglo, esta red tridimensional ordenada no es otra cosa que la sal de mesa. Aquí hay otro ejemplo, hay una red, por ejemplo, con 7 puntos y todos están conectados con todos. Entonces, este tipo de redes se han estudiado desde hace mucho y se entiende muy bien cómo funcionan. Por ejemplo, en un material, en un metal como que tiene estructura cristalina, pues se entiende muy bien cómo se mueven los electrones. Ahí, gracias a eso, tenemos toda la electrónica, la tecnología de los semiconductores, las computadoras, etcétera. Bueno, pero también hay otras redes que son desordenadas o aleatorias, y son desordenadas en el sentido de que cada puntito, cada nodo de estos unos tienen muchos vecinos, otros tienen muy poquitos vecinos, y entonces puede formar una estructura más desordenada. Okay. Además de esto, pues las redes pueden tener pues, varias variantes. Ahí puedo tener 2 tipos de nodos, indicando, por ejemplo, 2 tipos de personas, por ejemplo, hombres y mujeres, o pueden ser niños y adultos, o pueden ser mexicanos y extranjeros, o puede haber también variaciones en el tipo de enlace que conecta estos nodos. Hay enlaces débiles o enlaces muy fuertes. Por ejemplo, en una red social, pues un enlace débil puede ser algún conocido que hace mucho que no veo, y un enlace fuerte puede ser mi pareja, un hermano, mi esposa, mi esposo. También hay redes que se llaman dirigidas, en donde un nodo puede estar conectado con otro, pero no al revés. Por ejemplo, en la red social de Twitter yo puedo seguir a alguna celebridad, pero esa celebridad no me sigue a mí de regreso. ¿Okay? Entonces, una red dirigida, y cambia la estructura y las matemáticas y el análisis dependiendo de esto. Bien, voy a regresar a esto de las redes sociales al final de la charla. Ahora, el asunto es que depende cómo es la arquitectura de esta red, tiene propiedades globales que son radicalmente diferentes. Por ejemplo, lo que está aquí a su derecha es un pedazo de grafito o un pedazo de carbón como el que usamos pues, en la carne asada, o un pedazo como el que está en la punta de un lápiz. Se llama grafito, y el grafito está hecho de puros átomos de carbono, no hay otra cosa más que carbono. Pero esos átomos de carbono forman una red,
y esta red está formada por planos hexagonales, como si fuera un panal de abejas. Entonces hay un plano, luego otro plano, y cada uno de esos planos forma hexágonos en forma muy ordenada. Y si yo arreglo los átomos de carbono en esta red, me da un pedazo de grafito así. ¿Okay? Ahora, si yo cambio ligeramente la estructura de estos mismos átomos de carbono y los arreglo como está en esta otra parte, son puros átomos de carbono, uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá. En una estructura que se llama de diamante, produzco justamente un diamante. Y esto no es una metáfora, esto es real, es física del estado sólido, y entonces los diamantes no son otra cosa que una red de átomos de carbono. Y la diferencia entre un diamante y un pedazo de carbón es simplemente cómo se arregla, cómo cambia la arquitectura de esa red. Y entonces literalmente pues hay una diferencia brutal en la física y también en el valor agregado. Esto a lo mejor cuesta 10 pesos y esto puede costar una millonada. ¿Okay? Entonces la arquitectura importa, y dependiendo de cómo es la arquitectura de la red puedo tener una estructura u otra. ¿Ok? Bien. Resulta que estos átomos, aquí lo ilustré con un solo átomo, un solo tipo de ladrillo, pues son como los ladrillos básicos con lo que hacemos todo el universo. Todo lo que vemos está hecho de átomos. Esos átomos se estructuran, se arreglan de diferentes formas, y depende cómo es la arquitectura, pues cambia todo. Por ejemplo, podemos, como si fueran estos átomos, fueran ladrillos básicos, podemos ponerlos así al azar, como en una pila de ladrillos, como aquí, o podemos hacer esto. Los ladrillos son los mismos. Cada ladrillo de esta catedral es igual a un ladrillo ahí en una pila. Entonces yo hago una red. La diferencia entre esta catedral y esa pila desordenada es que yo hago un arreglo. Y entonces, por ejemplo, el ladrillo 874, digamos que los numeré, lo pongo encima del ladrillo 71, encima de otro ladrillo, el 104, y hago una estructura que es pues una catedral. ¿Okay? Entonces la arquitectura es la diferencia, aunque los elementos sean los mismos. Bueno, de igual forma, si yo por ejemplo tengo los átomos al azar, como por ejemplo en un gas, y están ahí pues azarosos como en un gas y representado aquí, y le damos por ejemplo 14,000 millones de años para que se autoorganicen, pueden hacer algo como esto. ¿Okay? Son los mismos átomos. Tienes a lo mejor unos 20, 30 tipos de átomos, como puede ser nitrógeno, carbono, oxígeno, y haces una red muy interesante, jerárquica, como se ha hablado aquí. Y entonces pues la diferencia entre un bebé o otro ser vivo y un gas es simplemente un tema de arquitectura de la red. No entendemos bien cómo pasar de esto a esto. Sabemos que tiene que ver con jerarquía, sabemos que tiene que ver con arreglos en una red, pero todavía no lo entendemos bien. Por eso es que cuando empecemos a entender esto vamos a empezar a tener un impacto realmente brutal de muchas otras cosas, ¿no? Estamos en un inicio de una etapa. Bueno, hay muchos tipos de redes. Esta es una lista no exhaustiva. Hay redes genéticas o redes de proteínas, como se ilustra aquí. Ya se habló de redes genes, de redes de proteínas, y no entendemos bien cómo funcionan estas redes. Sabemos que forman redes, pero no sabemos cómo es la arquitectura de esas redes. Y como no sabemos cómo es la arquitectura, es la diferencia entre saber que existen ladrillos y que se ordenan, pero no sabemos hacer catedrales o hacer bebés como este. Cuando entendamos las redes de genes y de proteínas, vamos a poder empezar a entender y curar muchas enfermedades. Estamos en una etapa muy primitiva, que se llama el siglo XXI, que la ciencia tiene apenas 400 años. Estamos apenas calentando motores. ¿Okay? Hay otras redes que también se ha mencionado. El cerebro es una red de neuronas que tiene unas 100,000 millones de neuronas. No entendemos tampoco muchas cosas del cerebro porque no entendemos cómo se forma esa red. Es una red además plástica donde los enlaces varían en el tiempo.
Por ejemplo, si uno tiene un recuerdo, recuerdas que viniste a esta plática y te gustó o no te gustó, ¿no? O si me ven, no sé, mañana en la calle y dicen, mira, este es el cuate que dio esa plática ahí en el Colegio Nacional, quiere decir que algo se alteró en su cerebro, su red neuronal ya es diferente, igual que la mía por la experiencia de estar aquí. Entonces, nuestra red que tenemos en la cabeza está cambiando todo el tiempo y es lo que le llamamos memoria y es lo que le llamamos recuerdos y es lo que nos permite funcionar como seres humanos. Bueno, pero todavía no entendemos bien mucho de esa red, es muy compleja. Redes en ecología, hay millones de especies que están interaccionando unas con otras y no están todas conectadas con todas, y si quito una, pues a lo mejor no se extinguen todas las otras especies, pero a lo mejor afecta a una serie de especies en su vecindad. Hay redes de transporte, como las que se mencionaron hace un momento, puede ser redes como el metro en una ciudad, como en Londres, en París o en la Ciudad de México, puede ser redes como el Metrobús. También hay redes sociales de seres humanos, hay 7,000 millones de personas en este planeta y forman una red social. Ahorita voy a hablar de eso. Hay redes financieras, redes en economía, en donde diferentes instituciones interaccionan, cambiando productos, servicios y forman una red, y esa red apenas está empezando a estudiar y todavía no en este contexto de redes, y entonces cuando viene, por ejemplo, una crisis financiera, pues afecta en forma desmedida a muchas economías y muchas instituciones justamente por este efecto de red. Sabemos que está globalizado, pero no entendemos bien qué estructura tiene esa red. Hay redes oscuras, redes de narcotráfico, redes criminales, así se les llama, redes oscuras. Y el www, por ejemplo, pues es otra red de páginas web, de 25,000 millones de sitios web. Por ejemplo, esta es una imagen no sé si se han visto una imagen de cómo se ve el www. No hay que confundirlo con el internet. Entonces, donde andamos navegando, cada punto aquí es una página web y hay unos que están muy poco conectados. A lo mejor mi página web está por acá y tiene a lo mejor 3 visitas al año. Y a lo mejor este es Yahoo o Facebook o Google o algún periódico. Y entonces tiene muchas conexiones con otras páginas. Y entonces el www evidentemente es una red que se llama una red compleja, como las que se hablaron hace rato, y donde hay hubs o conectores muy importantes, como son los típicos sitios como Google, Yahoo o YouTube o Facebook, como los grandes sitios que tienen millones de visitas. ¿Okay? Y así se ve el www. Este es un mapa que se hizo hace más o menos en el 2001, 2002. Bueno, voy a tener nomás aquí un momento para decir un par de cosas sobre el www. Resulta que el www, no sé si ustedes sepan, pero es la cuna del www, es en un centro de partículas elementales que se llama el CERN, o el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, por sus siglas en francés, y es el laboratorio más grande y más caro del mundo. Y aquí en este laboratorio, por ejemplo, esta es una imagen real, es un laboratorio que está cerca de Ginebra, en Suiza, pero una parte del laboratorio está en Francia y otra en Suiza, está cerca de la frontera con Francia, y entonces lo que se ve aquí en el fondo son los Alpes suizos, y este anillo que está a unos 100 metros de profundidad es un anillo que en el interior tiene grandes imanes superconductores que aceleran partículas elementales que están dentro de los átomos y se hacen chocar unas con otras, y se detectan lo que salen esos choques con estos gigantescos detectores. Por ejemplo, aquí hay un físico aquí con un casco, un físico experimental, ¿sí lo ven? Qué chiquito, y este es un detector que se llama Atlas, que es gigantesco, y ahí detectas los choques de estas partículas minúsculas. Ahí descubrieron hace poco el famoso bosón de Higgs, que estuvieron buscando a los 50 años, y sí lo encontraron, y son el tipo de cosas que hacemos los físicos. Son físicos de otra área, de física de partículas, o física de altas energías se llama. Y bueno, son experimentos fascinantes, pero tienen que coordinarse miles y miles de físicos y matemáticos, ingenieros, para hacer estos experimentos. Y entonces este señor, ¿saben quién es este señor?
Se llama Tim Berners-Lee, es el que inventó el www. Y entonces dijo, por ahí de finales de los 80, es una historia larga que no tengo tiempo de contar, pero Tim Berners-Lee, pueden ahí buscarlo en el www que él inventó, para que él hizo la primera página web, que es este sitio, aquí en el CERN, para conectar gente, ¿no? Inventó no inventó, pero usó el hipertexto, hizo la primera página web, el primer navegador, y esto luego se lo regaló al mundo. Y el www, y esto es muy importante, el www es gratis porque lo inventaron los físicos. ¿Sí? Porque los físicos Tim Berners-Lee no quería hacer negocios, no era así Bill Gates o Steve Jobs. Eso es así de una broma. Este señor sí cambió el mundo. Es decir, es a otro nivel, y curiosamente muy poca gente lo conoce, pero es una de las grandes mentes, tendrá 60, 62 años, pues es reconocido, pero digamos es alguien que no es tan célebre como otros, pero desde mi punto de vista, este es el gran invento que cambió la forma de conectarnos. Y surge de la física de partículas por un físico de Oxford que es Tim Berners-Lee. ¿Okay? Bueno, esa es otra red. Bueno, redes. Déjeme ir hacia las redes sociales, déjeme decir algo que es mejor no obvio. Las redes sociales existen hace millones de años, mucho antes que los humanos. Entonces, una cosa son las redes sociales, y otra cosa son las redes sociales humanas, y otra cosa son las redes sociales humanas en el Internet, en el www. Entonces, hay muchas especies de animales sociales, como pueden ser las termitas, las hormigas, los elefantes, los chimpancés, los leones, y forman una red social. Hay obviamente muchos, en la biología se estudia esto, desde la etología o la sociobiología, pero bueno, una de tantas especies somos nosotros, los humanos, y también formamos redes sociales desde que somos humanos, desde que surge la especie humana en el Valle de Olduvai en África hace unos 300, 400 mil años, pues surge ya con la estructura de redes sociales que venían de nuestros antepasados. ¿Ok? Bien, esta red parece que está limitada dependiendo del tamaño del cerebro, y es un caso muy interesante. Se habla del número de Dunbar, que te dice, dependiendo del tamaño del cerebro, es el tamaño del grupo social, y en el caso de los humanos, que tenemos un cerebro muy grande, más que el tamaño del cerebro, estrictamente es el cociente entre la neocorteza y el resto del cerebro, y nos da un grupo como de 150. No tengo tiempo de entrar aquí, nomás lo menciono, pero mucho del crecimiento del cerebro parece que es para llevar la contabilidad a nuestra red social, de quién le ha hecho favores a quién ha correspondido a quién es el amante de quién, cómo están todos los triángulos amorosos, quién es el enemigo de quiénes son amigos, quiénes son tus aliados, quiénes son tus enemigos potenciales. Todo eso hay una combinatoria muy grande que tenemos que procesar en la cabeza, lo mismo que otros primates. Y entonces tienen cerebros más pequeños y sus grupos sociales son, en vez de 150, a lo mejor son 50 o 20 o 30. Es todo un campo. Y bueno, y el asunto es este. Yo a veces les pregunto a mis alumnos o a la gente, se los puedo aquí preguntar a ustedes, ¿cuántas personas conocen? Normalmente la gente se me queda viendo y pues no sé. Curiosamente sabemos muchos datos, ¿no? ¿Cuánta gente vive en México? ¿Cuántos millones de kilómetros cuadrados hay en México? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos hermanos tienes? Pero no cuántas personas conocemos. Una cosa aproximada, si estás hablando de 30, estás hablando de 800, estás hablando de 1300, 1350, 2700, y la gente ni siquiera se lo ha preguntado. Mucho menos esas personas a su vez cuántas personas conocen, y esas a su vez cuántas. Entonces no tenemos ni idea de cómo es la arquitectura de la red social humana. Y la arquitectura, como acabo de decir, es muy importante. Y como no sabemos cómo es la arquitectura, no podemos pasar de un pedazo de carbón al diamante o viceversa. Y entonces vivimos como con una venda, ciegos, y tratando de hacer negocios y organizando conferencias y haciendo un montón de cosas en una arquitectura que nadie sabe ni cómo es.
ni nos preguntamos siquiera. Bueno, nos estábamos empezando a preguntar. ¿Ok? Entonces, no sabemos cómo es la arquitectura y la arquitectura es fundamental. Entonces hay que remediar este asunto. Bueno, hasta hace muy poco, pues no se había estudiado esto, y hay un fenómeno que llaman mundo pequeño o 6 grados de separación, que viene como una leyenda urbana que parece que es cierta, en donde tú puedes conectar 2 personas al azar con solo 6 pasos. Y el primero que estudió esto seriamente fue este psicólogo que se llamaba Stanley Milgram, y en los 60 escribió este artículo que se llama El problema del mundo pequeño. Y el problema del mundo pequeño, o el mundo pequeño se refiere a decir que de repente conoces a alguien y ese alguien pues resulta que es pues vive en la misma escuela que tu primo, ¿no? Y dices, qué chiquito es el mundo, ¿no? Por ejemplo, en España dicen el mundo es un pañuelo, ¿no? Y aquí decimos, qué chiquito es el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos dicen que es small world, ¿no? Como en Disneylandia, ¿no? Es small. Entonces, sí parece que es un mundo pequeño, y el primero que lo estudió fue Milgram. Y entonces se hizo un experimento en donde a cada participante le dio una carta de una serie de participantes que había, unos 100, 200, y les dijo, mira, esta carta dásela a una persona que a su vez se la va a dar a otra persona que tú conozcas para que llegue a un destino. Y el destino era un bombero en Boston. Y entonces lo dio un par de gentes, unos en un pueblo en Wichita y otros en Kansas, una cosa así. Y les digo, a ver, bombero John Smith, ¿cómo le haces llegar esta carta? Obviamente no lo conocen, y entonces dicen, bueno, pues ¿cómo haces que fluya esa carta o la información? Entonces lo das a lo mejor a alguien que viaja, porque a lo mejor tú no viajas mucho, y luego ese alguien a lo mejor conoce un bombero, y ese pues a lo mejor conoce un bombero en Boston, y ese a su vez conoce a John Smith. Y a lo mejor en 4 pasos llega. Y otras cartas, entonces unas cartas llegaron, otras no, muchas tardaron varios pasos, pero en promedio lo que encontró es que se necesitaban entre 2 y 10 personas para completar el objetivo, y en promedio eran 5 personas. ¿Ok? Entonces parece que el mundo sí es un pañuelo, que es chiquito, y de hecho no son 6 pasos, son menos, son 5. ¿Por qué pasa esto? Imagínense que aquí estoy yo, vamos a hacer una cuenta más o menos fácil y vamos a suponer que conozco yo 100 personas. Conozco más, pero digamos que vamos a hacer la cuenta con 100. Entonces, a un paso, pues yo tengo 100 amigos inmediatos. Ahora, cada uno de esos voy a suponer que conoce otros 100, y entonces en 2 pasos, pues cada uno de esos 100, pues uno conoce 100, 200, 300, entonces tengo 100%, que son 10,000 en 2 pasos, ¿sí? ¿Vamos? Ahora, en 3 pasos, cada uno de esos 10,000 conoce 100, y entonces tengo 100 por 10,000, me da 1,000,000 en 3 pasos. En 4 pasos, tengo 1,000,000 por 100, son 100 millones en 4 pasos. Y en 5 pasos tengo, pues aquí tengo 100 millones por 100, son 10,000 millones en 5 pasos. Entonces, con 5 pasos, aún con una cuenta modesta, tengo más que la población mundial. Y este es el fenómeno, este crecimiento exponencial es lo que explica cuantitativamente el fenómeno de mundo pequeño, en parte. ¿Ok? Eso es muy sorprendente. Muy, muy sorprendente. Quiere decir que yo con 5 pasos, en principio, ¿qué es lo que encontró Milgram acá? Bueno, resulta que pasaron mucho tiempo, y esto fue en los 60s, y nadie le dio mucho seguimiento hasta hace muy poquito tiempo. Esta es una red de coautores, no soy yo, pero es un amigo mío que está aquí en el centro, y entonces una red de coautores. Los nodos son científicos, y los enlaces entre 2 de estos científicos son artículos que han hecho en coautoría. Por ejemplo, si yo tengo un artículo con el doctor Frank, pues entonces estamos conectados, ¿no? Por ejemplo, él y yo no tenemos todavía un artículo, que hay que hacer uno pronto, pero por ejemplo él tiene artículos con Marcos Moschinsky, que fue un físico miembro de este Colegio Nacional, y yo también. Entonces estamos en esa red a 2 pasos, vía Marcos Moschinsky. Yo tengo un paper con Moschinsky y él también, entonces estamos a 2 pasos. Si defines la red de otra forma, somos amigos, pues estamos a 1 paso, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tiene coautores, pues a lo mejor son unos 20,
20 o 30, pero cada uno hay unos que tienen muchos y otros nada, pero a 2 pasos, fíjense toda la red cómo crece. ¿Ok? Bueno, pues nadie había estudiado esto hasta que unos físicos y matemáticos apenas en 1998 sacaron este artículo que se llama Dinámicas colectivas de redes de mundo pequeño, y definieron matemáticamente una red de mundo pequeño, y no voy a entrar aquí a describirla, pero el mensaje aquí es: hasta hace 18 años nadie había estudiado realmente las redes de mundo pequeño, pero ahorita esto ya cambió y viene un boom y viene una explosión de interés en estas redes. Y bueno, déjenme darles un ejemplo de una red social para ver de qué estamos hablando. ¿Usted sabe quién es este señor? Se llama Kevin Bacon, es un actor. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver ahora Hollywood? Ya nos cambió aquí la jugada. Bueno, resulta que Watts, Duncan Watts y Steven Strogatz, cuando empezaron a estudiar esto en Estados Unidos, resulta que no había datos de redes sociales, y entonces la única que estaba más o menos bien conocida, una red que tenía unos 2-3 mil actores, era la red de actores de Hollywood, y entonces la red se define así: si este no es un físico, este es otro actor, ¿sí? Y se llama Tom Cruise. Entonces Tom Cruise tiene una película con Kevin Bacon, y entonces están en la red de coautorías o de haber hecho películas juntos, pues a un paso. Hicieron esta que se llama Few Good Men. ¿Okay? Por ejemplo, este otro actor está a 2 pasos de Kevin Bacon, porque no tienen una película, pero él tiene una película con Robert Wagner, que a su vez tiene una película con Kevin Bacon. Entonces está a 2 pasos. Por ejemplo, ¿quién es? Es Marilyn Monroe. Ahí está, a 2 pasos de Kevin Bacon vía Robert Wagner. Esta es la red real de los actores de Hollywood. Por ejemplo, Charles Chaplin, pues está a 1, 2, 3 pasos de Kevin Bacon, vía este actor de la época de Chaplin, que hizo una película con Robert Wagner, que a su vez, entonces está a 3 pasos. Entonces Marilyn Monroe a 2, Charles Chaplin a 3, etcétera, ¿no? Y yo viendo esto desde hace tiempo dije, bueno, ¿y yo cuántos pasos estaré? ¿No? ¿Okay? Pues ¿cuántos pasos entre Marilyn Monroe y yo? ¿No? Entonces, de acuerdo con los dije, pues, 870, no, oye, no, pues tiene que ser un número no muy grande, porque vamos a ver, hay varias formas de hacerlo. El chiste es encontrar la más pequeña. Entonces, esto me conecta con un tío mío, que se llamaba Adolfo, que era muy amigo de este señor, que conocía muy bien a Marilyn Monroe, ¿no? Entonces estoy a 3 pasos, ¿no? ¿Okay? Entonces, Kennedy y Marilyn Monroe, ¿okay? Entonces a 3 pasos yo puedo conectar. Y si ustedes quieren hacer la red, pues ponen una foto junto y están a 4 pasos Marilyn Monroe, porque ya me conocen, ¿ok? Bueno, entonces hay redes complejas, redes fractales, ¿no? Como las que se mencionaron hace rato por Irving. Entonces, una red compleja es una red donde hay algunos nodos que están muy conectados, como este puntito rojo, que tiene muchas conexiones, o el verde o el azul. Hay unos cuantos que tienen un número intermedio de conexiones, y hay unos cuantos que tienen nomás pues 1 o 2. Y esto tiene una estructura que se llama de redes fractales o redes complejas, y hay muchas redes importantes que siguen esta estructura. El WW, la red de proteínas, de transportes, eléctrica, ecología, tienen esta estructura que se está estudiando pues con mucha intensidad. Bueno, ahí está de nuevo el WW, y estas redes evolucionan y crecen, pero déjenme un ejemplo de una red, además del WW, una red compleja. Las redes complejas tienen estos hubs o conectores. Por ejemplo, esta es la red de vuelos internacionales o aéreos. Entonces hay aeropuertos que conectan, como en Frankfurt, como puede ser Atlanta o Nueva York, o la propia Ciudad de México, que tiene muchos vuelos, y yo estoy vía la red de conexiones a 3, 4, 5 pasos. Imagínense que quiero, por ejemplo, ir de Zacatecas a Sevilla. Pues no hay un vuelo directo, ¿no? Y entonces tengo que ir, no sé, de Zacatecas a la Ciudad de México, de la Ciudad de México volar a Madrid, y de Madrid a Sevilla.
entonces tengo que hacer 3 pasos para... Entonces se dice que estoy a 3 pasos de Zacatecas a Sevilla. Pero es un mundo pequeño porque uso esos conectores. Muchas veces, a lo mejor si uno anda volando, pues conectas con ciudades que a lo mejor ni conoces, pero simplemente para cambiar de vuelo. Bueno, lo mismo pasa en otras redes. En las redes fluyen, además de aviones, pues fluyen personas en los aviones, fluye información, fluyen virus, fluyen drogas, fluye dinero, rumores, bienes, etcétera. Nomás para darles una idea de esto. Por ejemplo, un mundo pequeño, transmisión de enfermedades. Imagínense que tiene una persona que tiene 10 compañeros sexuales. Y estos a su vez tienen 10 compañeros. Entonces, 6 grados de separación los conectaría a una persona con otro 1 millón de compañeros sexuales. Entonces, este crecimiento exponencial pues hace que surjan epidemias de transmisión sexual, como puede ser el SIDA o enfermedades de transmisión sexual, de forma tremenda, pero no conocemos la arquitectura de la red. Por eso no podemos prevenir ciertas cosas. Entonces necesitamos modelos epidemiológicos que tomen en cuenta estas redes complejas. Bueno, en estas redes sociales se propagan no solo virus, sino rumores, se hacen negocios, nuevas amistades, etcétera. Y bien, hay otras métricas, ya no tengo tiempo. ¿Te interesa también qué tan frágil es o no? Es decir, cómo remuevo un nodo de la red para evitar que se propaguen cosas. O la red criminal. Resulta que en México hay la estrategia de estar removiendo capos y eso no arregla nada porque simplemente deja una vacante y entonces los otros quieren el mismo puesto y se hace un desastre. Entonces, por ejemplo, Twitter es una red dirigida que ha tenido un impacto tremendo. Esta es otra red. Y tiene Facebook, pues del orden de 1.100 o 1.200 millones de usuarios. El usuario promedio tiene aproximadamente 150 amigos, que es el número de Dunbar, por cierto. Y bueno, si Facebook fuera un país, sería como el tercero más poblado y dentro de poco será el primero, si lo ven como un país. Y bueno, simplemente termino con esto, un mundo pequeño. Esta es una imagen de Facebook de hace unos 3, 4 años. Esto no están representados las fronteras, simplemente son la información que fluye en la red social de Facebook. Y bueno, pues una reflexión final, estamos viviendo pues realmente una revolución en la forma de conectarnos y esto es solo el comienzo, es literalmente la punta del iceberg y lo que viene pues va más allá de la imaginación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Mateos por su excelente plática. Y pues, como estamos atrasados, vamos a tener tiempo solo para 2 preguntas, por favor. Yo creo que estuvo tan clara que debe haber pocas preguntas. Buenas tardes, excelente plática. Muchas gracias. Bueno, quisiera saber su opinión como físico sobre cuál es la intención hablando así del universo para organizar las cosas, para darles jerarquía o arquitectura, porque bien para el universo pues tiene que invertir energía para que esas arquitecturas emerjan. ¿Por qué piensa que se da esto? Pues no solo el universo, dentro del universo hay cosas donde eso ocurre, por ejemplo en este planeta, y la forma en donde, como ocurre esto, se llama selección natural. La teoría de la evolución por selección natural te explica eso en buena medida, pero hay muchas otras partes del universo que pues son simplemente un desorden total. A lo mejor hay vida en otras partes, no lo sabemos, es probable que sí, pero el universo así en su conjunto pues no tiene un propósito, no hay una teleología del universo, o así lo queremos ver muchos. Sin embargo, cuando empieza a ocurrir una serie de procesos en donde surge la vida, lo que llamamos vida, en donde se generan redes de genes que se quieren propagar, hacen los genes para propagarse, que es lo que quieren hacer, generan organismos, y esos organismos desean organismos que tienen 2 características, que les gusta sobrevivir y les gusta reproducirse, es decir, les gusta comer, les gusta el sexo, para decirlo rápido. Entonces los genes generan organismos
que les gusta tener sexo y les gusta alimentarse y huir de predadores, y entonces se genera este ciclo y esta cadenita que llamamos vida, y esa es la autoorganización que hablaba cuando pasas de ese gas al bebé, pues es eso, lo entendemos a ese nivel. Ahora, estructuralmente a nivel de las redes todavía no lo entendemos del todo. Si entendí bien, este fenómeno del mundo pequeño depende de que haya nodos muy conectados en varios lados. Entonces la pregunta es si hay alguna medida del número de nodos, no, más bien del número de conexiones que deben tener estos nodos superconectados respecto al tamaño de la red para que se dé este fenómeno. Sí, no es, o sea, cuando hay redes que tienen estas propiedades donde hay estos conectores, pues una red social o la red de aeropuertos, ocurre el fenómeno del mundo pequeño, justamente vía estos conectores, son gente, en el caso de una red social. Por ejemplo, yo para conectarme con Marilyn Monroe, pues me fui y conecté con 2 presidentes que conocen miles de gente. Si me voy, no sé, con mi tía Chofi, que vive en Tampico, que nunca salió Tampico, pues a lo mejor me atoro ahí con 100 pasos y nunca llego a Marilyn Monroe. Entonces te vas a los conectores y esto te lleva. Pero no es una condición necesaria. Puedes tener redes de mundo pequeño sin esos conectores, donde hay como atajos, pero lo genérico es un poco esos hubs y surge en forma natural, como el www y otras cosas. Pero la pregunta es si hay estudios acerca del número mínimo de conectores en estos nodos superconectados. Pues no son necesarios, entonces el número mínimo es 0 y el número máximo puede ser cientos o miles, ¿no? Pero sí se ha estudiado mucho y hay muchos ejemplos. Casi todas las redes importantes tienen esta estructura y sorprendentemente es apenas 10, 15 años que las empezamos a estudiar matemáticamente. Gracias. Last but not least, está aquí el doctor Ricardo Mancilla. Bueno, pues sorpresivamente acabamos a tiempo, entonces los invito cordialmente a venir el día de mañana, que va a ser también muy interesante, y les agradezco mucho su presencia aquí. Hasta mañana.